Bienvenidos a su canal La Voz de Shofar, judaísmo mesiánico para principiantes. Les habla el moré Ezra Ben Abraham. Esta semana tenemos doble parashá, la parashá Jucat y la parashá Balak. Y las dos están dentro de la lectura de Bamidbar o números desde el 19.1 al 25.9. Y la parte de la Haftará la tenemos en Miqueas 5.6 al 6.8 y el Brit Hadashah o el pacto renovado lo tenemos en Yohanan Juan 12.27 al 50. La primera aliyah de la palabra de la parashá Jucat, Elohim nos dice, o nos deja saber, pues él lo sabe todo, que el tiempo no es lo mismo para nosotros los mortales que para él en su infinita sabiduría. Y para que no perdamos la conexión con su Shekinah, prevé qué debemos de hacer, ya que nos dio una previsión en el Sinaí referente a las diferentes clases de transgresiones. Y contra él y con nuestras semejantes. Ahora nos da un nuevo precepto catalogado como Jukim. Este es una de las mitzvot que parecen incomprensibles. Y de acuerdo a nuestros sabios, ello se debe a que posee ciertos elementos aparentemente contradictorios. Por ejemplo, uno de los Jukim dice, un judío que desposa a su esposa, a la esposa de su hermano, en vida de su hermano, aún después de la muerte, incurre en el pecado de Karet, o sea que es cortado de su pueblo, siempre que su hermano tuviere hijos. Ahora que, pero si la viuda no tiene hijos, entonces es una misbat casarla, por la ley del levirato. Dado que la lógica puede encontrar que este cambio de posición es difícil de aceptar, entonces el pasuk nos enfatiza, y vosotros guardaréis mis jukim, el cual se encuentra en Vayikra 18:26. Otro de los jukim es referente al shanetz. La Torá prohíbe el uso de vestimentas que contengan una mezcla de lana y lino. No obstante, es permisible usar una vestimenta de lino a la cual se le sean colocados los tzitzit, que son de lana. Para que nosotros no cuestionemos esta excepción, la Torá siempre declara, vosotros mantendréis mis jukim. Ahora bien, hay otro de los Jukins que es el de Azazel, el macho cabrío a Azazel, enviado a la muerte como parte del servicio de Yom Kippur, el cual purificaba al pueblo de Israel de sus pecados, mientras que impurificaba a la persona que lo llevaba. Y tienen muchos más detalles. Esta es la ley, por consiguiente, llamado un Hok, o sea, un Hok eterno, un Jukim, algo que no entendemos, como lo dice en Vaikra 16:29. Referente a la vaca roja, las cenizas de la vaca purificaban a un judío que estaba impuro, mientras que volvían impuro todo aquel que se involucrara en la preparación. Ahora bien, dado que esto también desafía la lógica humana, la Torá siempre termina con, este es un hok de la Torá. Y nosotros simplemente debemos de observar esta misbah. Los hukim no son leyes sin razón. Lo que pasa es que tienen una lógica, pero esta lógica es divina. Los sabios más grandes de nuestros pueblos pudieron comprender algunas de ellas. Es
es interesante ver que el rey Shelomo, uno de los hombres más sabios del mundo, dijo que esta misma era incomprensible. De aquí debemos entender que muchas cosas solo debemos de hacerlas. Aunque no las entendamos, solamente debemos de... La idea aquí es, la importancia es simplemente obedecerlo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es la voluntad del Eterno, que manifiesta que se debe cumplir y nosotros debemos proceder en consecuencia. Ahora, esto no es una fe ciega, puesto que nuestra fe se basa en el hecho de que el amo del universo, Hashem, quien todo lo sabe, todo lo puede de antemano, ya ha visto el cumplimiento de todos estos eventos en la humanidad. Por lo tanto, lo considera conveniente para nuestra vida, para que nosotros podamos cumplir ellos mismos. Al ver el Eterno todo esto anticipadamente, podemos tener la total certeza de que efectivamente fueron legislados para nuestro bien, que somos los depositarios de las promesas y de las bendiciones que están en la Torá. Referente a la porción de la primera de ya de Balac, el rey de Moab vio con angustia la victoria de los israelitas sobre los emoritas, decisión que es sin sabiduría. Es por lo que Balac resolvió hacer esta tentativa de atacarlos con palabras, pues no creyó prudente combatir con ellos por la fuerza. Después de los grandes triunfos y de la propiedad que había aumentado con los malos éxitos, pensó tratar de impedir que siguieran prosperando. Ahora, temiendo una invasión a su propio reino, concertó una alianza con sus antiguos enemigos, los medianitas. 2 veces la Torá repite que Moab tenía temor. Esto significa que el pueblo tuvo muchísimo miedo, el mismo miedo que mostró Jericó y sus habitantes. Según Rashi, los 2 gigantes de Sihón y Og habían sido los protectores de las demás naciones de alrededor, y ahora los hijos de Israel los habían conquistado a ambos. Si pudieran derrotar a los gigantes, les será más fácil hacer guerra contra los demás pueblos alrededor. Así que Balac y Bilán pretendieron destruir al pueblo de Israel, a sabiendas que su protección venía del Todopoderoso. Hoy en día las naciones gentiles hacen algo igual, aparentemente con éxito. Creen que están gobernando sobre Israel, pero al final de los tiempos se verá que todo esfuerzo para ellos ha sido en vano. Fue tan grave maldecir al pueblo de Israel es como cometer harakiri con los japoneses, pues la promesa hecha por el Eterno, la cual la encontramos en 12:1-3, sigue vigente hasta el día de hoy. Fue tan grave el error que cometieron Balac y Bilán que incluso uno de los 10 recuerdos diarios que hemos venido recordando estos días de nuestro pueblo es precisamente esa vil acción. No es para exaltarlos a estos malvados, a estos hombres, sino más bien para recordar la previsión del Eterno, la cual siempre ha tenido cuidado en guiar a su pueblo y guardarlo de todos los males a los que ha estado expuesto durante la historia de la humanidad, tantas veces que el Eterno nos ha salvado. El Eterno no permitió que Bilán pronunciara alguna maldición sobre Israel, pues Bilán tenía mucho poder en su boca.
y podría atraer sobre su pueblo consecuencias funestas. Aunque en realidad es potestad del Eterno prohibir o permitir todo lo que ocurre, justamente no permitió que hubiera alguna palabra de Bilam que afectara al pueblo de Israel. El no permitir que se pronunciara una maldición por parte de Bilam nos muestra que el Eterno, bendito sea, es el amo de todo lo que existe y que ocurre solo lo que Él permite. Esto significa que de ninguna manera, por causa de su gran amor a Israel, iba a dejar que el poder de la palabra de Bilam tuviera efectos negativos. Por eso lo compiló más bien a proferir bendiciones. Las maldiciones que el pueblo de Israel pueda cometer, ya están escritas en la Torá, que además son fuertes, ya que ocurrirán cada vez que Israel se aparta de la senda trazada por el Eterno. Un sadik está resguardado de maldiciones. Por el contrario, las fuerzas del mal huyen ante su presencia. Al estar en el camino trazado por Hashem, tendremos bendiciones y tenemos protección. Si alguien nos desea mal, solo debemos de tener misericordia por esa persona y orar, tal como lo decimos en el Shema antes de dormir. Es por eso que cuando algún conocido, alguien de tu familia, comienza a hablar de fariseos, de la casa de Judá, que en realidad ellos no saben lo que significa, es un deber no dejar que esa persona siga con su relato y callarlo. Si es necesario, taparle la boca. Pues maldecir, es decir algo en contra de los hijos de Elohim, es grave. Así que le estás haciendo un favor a esa persona. Así que cuidemos de no hablar mal de la casa de Judá o de algún otro hermano, para que no traigamos maldiciones a nuestras vidas. Shalom.